Hola a todos, muy buenas tardes, queridos compañeros y profesor. Venimos a presentar el capítulo 2, las matemáticas en las primeras civilizaciones. En esta sección 2.1 vengo a hablar de las matemáticas en el Antiguo Egipto. Las matemáticas surgieron de las necesidades prácticas en el Antiguo Egipto. Sus conocimientos influyeron en los griegos y siguen siendo fundamentales en nuestras civilizaciones actualmente. Seguimos con el origen de las matemáticas. Esa parte se divide en dos secciones, la influencia egipcia y las necesidades prácticas. En la influencia egipcia, los sacerdotes egipcios fueron pioneros en matemáticas. Tales de Mileto y Pitágoras viajaron a Egipto para aprender. Gracias a ello conocemos hoy esas bases fundamentales en la parte de la geometría. Y en las necesidades prácticas se usaba en el comercio, la agricultura y la construcción. En el comercio para la pesos y medidas, la agricultura para la medición de terrenos y la construcción para crear las pirámides y templos. Seguimos con el papiro Rin. Este, es- este escrito fue en 1650 a.C. por el escriba James. Este papiro contiene 87 problemas matemáticos. En ellos se encuentran sobre fracciones, ecuaciones y geometría. Los egipcios usaban un sistema numérico aditivo en representación de símbolos. Como podemos observar, esta es la imagen de la derecha. Cada número era representado por símbolos y los sumaban aditivamente para hallar números más grandes. Como ya mencioné anteriormente, en las necesidades prácticas, en la, en la parte de la agricultura, de la medición de tierras, se llevaba por el desbordamiento del río Nilo. Cada año el Nilo borraba los límites de las tierras, lo que llevó al desarrollo de la geometría para redefinir las propiedades y la medición de sus terrenos. Como hoy conocemos la base de hallar el área de una figura. La expedición de Napoleón. La invasión de Napoleón a Egipto en 1798, aunque fue un desastre militar, fue un éxito científico. Napoleón impulsó estudios sobre Egipto, resultando en la publicación del libro Description de Egypt. Tenemos también la piedra Rosette. Este hallazgo fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Gracias a ella, Jean-François Champollion logró entender la escritura egipcia, abriendo las puertas a la comprensión de su cultura y matemáticas. En el legado de Champollion es el desciframiento de la escritura jeroglífica egipcia, como mencioné anteriormente. En 1822, Champollion publicó su primer avance del desciframiento de la piedra Rosette. Identificó el sistema de escritura jeroglífica y descifró textos antiguos. Comprendió que los jeroglíficos podían representar sonidos y también conceptos. Por último, tenemos el papiro de Moscú. El papiro de Moscú, junto al papiro de Rin, es uno de los más importantes documentos matemáticos del Antiguo Egipto. Fue comprado por Golenishev en el año 1883 y desde entonces se da a conocer como el papiro matemático Golenishev. Este papiro contiene problemas de aritmética, geometría y álgebra. Podemos notar que tiene una colección de 25 problemas resueltos. Tiene problemas sobre cuestiones cotidianas y dos problemas geométricos muy importantes. Para finalizar esta sección 2.1, los egipcios sentaron las bases de las matemáticas aplicadas que conocemos hoy en día, influyendo en el desarrollo del conocimiento en el mundo antiguo y moderno. Así que continuamos con el capítulo, la sección 2.2, la aritmética egipcia. Muchas gracias.
Buenas, bienvenidos todos. Mi nombre es Elian Gómez y en este momento vamos a hablar sobre la aritmética egipcia. Teniendo en cuenta pues lo visto en el anterior video, en el anterior capítulo, el 2.1, vamos a recordar algo sobre el papiro Rin y me gustaría empezar con un pequeño muro de palabras que pues realicé para que podamos ver qué palabras clave se asocian y por qué estamos hablando de esto. Listo, vamos a observar ese pequeño muro de palabras con la intención, como dije anteriormente, de ver esos términos que van asociados al papiro Rin y que pues son de gran importancia para comprender lo que él abarca. Tengan en cuenta que es un documento, muy extenso, tiene muchos problemas, como allí dice, abarca muchos problemas de aritmética, de geometría, involucra el cálculo, también hablan sobre las fracciones. Ellos cuando las divisiones que más adelante vamos a ver de ese índice 2.2, ellos introducen las fracciones para poder dar los resultados cuando no son exactas. También está la palabra aritmética, que es muy importante y caracteriza a lo que vamos a hablar, la aritmética egipcia, cómo ellos desde temprano pues fueron dando con eso y cómo también eso se ha mantenido pues a lo largo de los años. Luego tenemos por acá historia de las matemáticas, es fundamental, la constituye, multiplicación y división, que pues es lo que vamos a abordar más que todo acá, las fracciones unitarias que ellos abordan y muy importante el proceso minucioso. ¿Por qué un proceso? Porque es que allí va escrito, va estipulado todo lo que los conocimientos que ellos fueron pues descubriendo y vuelvo y repito, se están utilizando en la actualidad. Entonces, un dato curioso es que ellos lo llaman como secretos y pues era una innovación en ese entonces todo lo que tiene que ver con hallar los resultados de las multiplicaciones, de las divisiones, cómo sumar, cómo restar, bueno, en fin, problemas aritméticos y todo eso. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el tema del índice 2.2. Bueno, seguimos nombrando acá el papiro Rim, es un tesoro porque, pues como dije anteriormente, abarca todos los conocimientos de los egipcios acerca de sus secretos más oscuros, que son cómo aprender a dividir, cómo aprender a multiplicar. El papiro es un documento matemático egipcio que data del siglo XVI a.C. y que pues es conservado en el Museo Británico y contiene una colección de problemas matemáticos y obviamente sus soluciones. Aritmética egipcia, ¿sí? Los egipcios aprendieron a resolver los problemas desde muy temprano, buscaron formas prácticas de cómo hacerlo. Esta se basaba pues en un sistema de numeración. Aquí utilizaban las fracciones, como dije en el muro de palabras, sí, utilizaban las fracciones para cuando las divisiones no eran exactas y era un método pues que se sigue utilizando. En cuanto a las fracciones, ellos utilizaban mucho las fracciones unitarias, que son fracciones con numerador 1. Ejemplo, si tenían una fracción de 11/16, ese 11 que es numerador lo llevaban a formar el número 1, ¿sí? Y el 16avos, ellos lo que hacían era pues buscarle el mínimo como un múltiplo, como se conoce hoy en día, y luego los dividían en fracciones diferentes. ¿Sí? Dividían en fracciones diferentes para que nos pudiera pues dar el 1 y de ahí salirle las fracciones unitarias. Luego la multiplicación egipcia temprana, que es lo que se aborda en este momento, se dice que doble suma o la suma duplicada utilizaban este método para la multiplicación y doblaban uno de los elementos. Pues ahorita les muestro un ejemplo. Sumaban las filas, agrupaban, como les voy a explicar, y así de esta manera encontraban entonces el resultado.
En Egipto tenían la costumbre o la tendencia a reducir lo que era multiplicación y división en sumas duplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues uno de los dos miembros, tanto de la multiplicación como de la división, se iba a duplicar una y dos y tres veces y cuantas veces fuera necesario, pues hasta dar con el resultado. Entonces, acá escogí un ejemplo sencillo, el 17 por 9. Vamos a hacer una multiplicación. ¿Qué era lo que hacían ellos? Si nosotros sacamos la cuenta en una calculadora normal o ahorita como lo hacemos como el método que no sepamos, si hacemos eso, el resultado nos va a dar que 17 por 9 es igual a 153. Exacto. ¿Cómo hacían los egipcios para llegar a que 17 por 9 verdaderamente era 153? A través de las sumas duplicadas. Entonces, podemos duplicar tantas veces sea necesario, ¿sí? El 17 o el 9. Puede ser porque pues tenemos que saber que se cumple la propiedad conmutativa, pero pues eso ya más adelante. Entonces, yo en mi caso voy a duplicar el 9. Primera vez que duplico el 9, 9. Segunda vez, 18. Tercera vez, 27. Cuarta vez, 36 y así sucesivamente hasta que yo pues llegue al resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo simplificaban de una forma. Para no hacer resultado 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 17, ¿qué era lo que hacían ellos? Pues llegaban hasta cierto resultado. Yo lo voy a dejar pues hasta el 10. ¿Sí? 10 veces duplicado el 9, pues nos da como resultado 90. ¿Sí? 90. Entonces ahora pues no hace falta que yo llegue a 17. ¿Por qué no hace falta? Porque voy a empezar a agrupar. Este resultado lo sumo con este y nos da 14 y sumado con este nos da 17. ¿Sí? Que sería uno de los multiplicadores. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Escogemos eso y sumamos los resultados pues que van respectivamente. Entonces escogimos esto, hacemos una cuenta acá, hacemos otra cuenta acá, acá nos da 17, ¿sí? Y acá nos da 153. Y eso es todo lo que ellos hacían a través de la suma duplicada. Bueno, seguimos con la unidad 2.3, donde vamos a hablar de los problemas y de los ejercicios del papiro y lo que es la matemática y la parte de la geometría. Debemos recordar que el papiro Ames o Rin es un antiguo documento egipcio que fue creado aproximadamente alrededor de 1650 antes de Cristo, en el cual el papiro contiene colección de problemas matemáticos junto con las soluciones que cubren como la aritmética, la geometría y el álgebra. Después en el papiro encontramos el método de la posición falsa, donde solamente les voy a hablar un poco de la teoría o concepto que él contiene. Una de las técnicas matemáticas más destacadas es el método de la posición falsa, y este método se utiliza para resolver ecuaciones lineales al hacer una suposición inicial llamada posición falsa. Luego, ajustar la respuesta hasta que se obtiene la solución correcta. Un ejemplo, queremos resolver la ecuación x más x séptimos que igual a 19. El ejemplo, tenemos que cuando se suma a su séptima parte resulte 19, es decir, x más x séptimos igual a 19. Asumimos que el número es 7. Al sumarlo a la séptima parte obtenemos que 7 más 1 es igual a 8. Esto es menos que 19, por lo que muestra una suposición inicial demasiado baja. Para obtener multiplicamos nuestra suposición inicial, que es 7, y la multiplicamos por 19 octavos, y esto nos da 16,125,
que es la solución del problema. Por otra parte, encontramos que la matemática egipcia es más que aritmética. La aritmética aplicada es donde eran principalmente una herramienta para resolver problemas prácticos de la vida diaria y se utilizaban para calcular impuestos, medir terrenos, construir edificios, administrar granjas, realizar transacciones comerciales. Y si bien la aritmética era fundamental, las matemáticas incluían elementos de geometría y álgebra. Por ejemplo, contiene fórmulas para calcular el área de triángulos, rectángulos y círculos, así como las soluciones para ecuaciones lineales. Todo eso de lo anteriormente contiene el papiro. También hablamos de los egipcios y la geometría, que está en la unidad 2.3. Los egipcios desarrollaron técnicas para calcular el área de figuras geométricas como triángulos, rectángulos y círculos. Estas técnicas se utilizaban para medir terrenos, construir edificios y diseñar estructuras. En la construcción de las grandes pirámides egipcias es un testimonio de la sofisticación de las matemáticas egipcias. Los egipcios utilizaban la geometría para determinar la forma, el tamaño y la orientación de las pirámides, asegurando su estabilidad y precisión. Como podemos saber que los errores que se encontraban en las pirámides eran alrededor de 0.1%. Por eso es que muchos dicen que las pirámides son casi perfectas. Encontramos que el desarrollo del calendario egipcio, basado en un año solar de 365 días, se basó en la observación astronómica y el cálculo matemático. Este calendario fue utilizado para organizar actividades agrícolas, religiosas y sociales. En eso estamos hablando de los eventos, de cuándo se podía producir una cosecha, de cuándo se podría recoger, cuándo se podría sembrar, eso de la parte de la agricultura. Y un problema práctico de la matemática egipcia es que implica calcular cantidad de grano necesaria para alimentar a 100 personas durante un año. Esto se basaba en la idea de que el grano se almacenaba en contenedores de diferentes tamaños. Eso hace parte una de las ecuaciones del papiro. Y en el segundo, el problema requiere convertir unidades de mediana y calcular proporciones y determinar la cantidad total de grano necesaria. Esto demuestra cómo las matemáticas se aplicaban a problemas prácticos de la vida. Una de las grandes necesidades en ese tiempo era el alimento, y los imperios lo que hacían era almacenarla en bodegones o un almacén grande donde contenían el trigo para esos años que ellos llamaban sequía. Bueno, es todo por este punto y concluimos el tema. Gracias.